En otras noticias, durante el periodo de confinamiento obligatorio, la violencia hacia las mujeres disminuyó, según declaraciones del presidente de la República. No obstante, el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa, la violencia hacia las mujeres incrementó más del 120% en comparación con el año 2019. Y en esta ocasión, tenemos un enlace con Silvia Juárez, coordinadora del programa Por una vida sin violencia de Ormusa, que nos expondrá más sobre la temática. Muchas gracias por el tiempo, Silvia. Para comenzar, como ya sabemos, durante la pandemia, la Fiscalía General de la República declaró una disminución de datos sobre la violencia contra la mujer, pero Ormusa tiene datos muy diferentes. ¿Cómo es posible este registro? Buenos días, es un placer acompañarles. La explicación que nosotros damos a esta diferencia de datos tiene que ver en primer lugar con que la pandemia significó la parálisis de muchos servicios. En primer lugar, por ejemplo, el transporte público. Las mismas disposiciones que restringieron la libertad ambulatoria de las personas y también, asimismo, la baja de personal que enfrentaron las instituciones, así como incluso el cierre de los servicios precisamente por la situación de la pandemia. Una lección aprendida de esto es que los servicios de violencia contra las mujeres no se consideran servicios esenciales y que también están acostumbrados a que sea la presencialidad de las mujeres las que los activen y no hay mecanismos de detección o activación de servicios remotos, como por ejemplo poder llamar. Salvo la Policía Nacional Civil, fue prácticamente de las pocas instituciones que mantuvieron de manera ininterrumpida los servicios, aunque sí de forma irregular en algunos casos. A diferencia de esto, Ormusa activó inmediatamente, se declaró la emergencia nacional, los servicios remotos del Centro de Atención Legal. Recibimos durante estos prácticamente 7 meses todas las denuncias y vimos aumentados en al menos un 120% todas las comunicaciones que tenían que ver con victimizaciones a mujeres por diversos hechos. Por lo tanto, lo que nos queda de lección es que hay una diferencia que disminuyen las denuncias en los servicios que se paralizaron o que funcionaron de forma irregular, pero aquellos que tuvieron capacidad de adaptarse fueron quienes captaron esta situación de victimización. Es decir, la diferencia no significa que el problema haya disminuido, sino más bien que las capacidades de respuesta del Estado se vieron comprometidas. Ahora, Silvia, coméntenos, como organización que se encarga de velar por los derechos de las mujeres, ¿tienen alguna iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa? Que el problema de una aplicación de una ley no necesariamente se resuelve creando otra ley, sino más bien verificando los mecanismos de cumplimiento que tienen las instituciones. La organización activó un mecanismo de Contraloría a través de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa que citó a todas las instituciones para que rindieran un informe de respuesta que se estaba teniendo frente a la situación. Creemos que ya la ley contempla la activación de planes de emergencia, que fue precisamente lo que no se tenía para este tipo de situaciones. Consideramos que más que una reforma es necesario revisar aspectos presupuestarios, aspectos de mecanismos de funcionamiento y Contraloría Social. ¿Cuál ha sido el tratamiento de la lucha en contra de la violencia en estos meses de pandemia? Porque recordemos que el eslogan de la cuarentena fue "Quédate en casa", pero nadie daba un mensaje alentador o en el marco de cuidar a la mujer que convive en casa con su agresor. En efecto, una de las principales falencias es que el centro de toda la información oficial, incluso no oficial, se manejó alrededor de la pandemia, sin considerar que el confinamiento significaba mayor exposición de las mujeres a parejas agresoras o a situaciones de victimización por la desprotección que representaba que todos los servicios estuvieran volcados a razón de la pandemia. Es necesario revisar, digamos, todas estas prácticas a la luz de considerar que la situación de las mujeres debe considerarse como una situación permanente e ininterrumpida, es decir, que ni siquiera en situaciones de emergencia se interrumpe la violencia, por lo tanto, los servicios de atención deben ser lo que se denomina en el estándar internacional servicios esenciales, es decir, que no se interrumpen por nada. Ahora, con relación a ISDEMU, la institución que vela por el cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿qué opinión tienen de esta institución con respecto al seguimiento que le dieron al tema de violencia contra la mujer durante la cuarentena? Vimos que no tenía liderazgo, no se te contaba claramente, o si se contaba con un plan, el mismo no fue ejecutado ni fue mostrado. Le agradecemos mucho por su tiempo, Silvia. Esto ha sido todo de nuestro programa PNTV. Agradecemos la fiel sintonía de nuestros televidentes.
Nos vemos en la próxima. ¡Feliz fin de semana!